El 24 de enero se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Arturo Schomburg, el padre de la historia negra. Para conocer más sobre este boricua, en la edición 53 de Caribe Nuestro, conversamos con el historiador puertorriqueño Juan Yusti. La entrevista se divulgó el 21 de enero de 2015. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Cada 24 de enero, la comunidad negra de América Latina y el mundo recuerda a una figura central de ese movimiento. Se trata de Arturo Schomburg. Él es conocido como el padre de la historia negra. Si no has escuchado nada de él, no te despegues de Caribe Nuestro, porque a esta hora montamos a este barco informativo a Juan Yusti. Historiador puertorriqueño, doctor en sociología en la Universidad de Binghamton, de Estados Unidos. Juan, gracias por estos minutos para la Radio del Sur. Comencemos. ¿Quién fue Arturo Schomburg? Arturo Alfonso Schomburg fue un puertorriqueño negro, nacido en Santurce, entonces Cangrejo, Puerto Rico, en el 1873, 24 de enero, y murió en el 1968. Fue una figura clave en su madurez cuando vivió en los Estados Unidos, en Nueva York, como promotor del interés en la historia de los negros, tanto en los Estados Unidos como en el mundo atlántico en general, y fue pionero en la investigación de los aportes de los negros, de la naturaleza de la esclavitud, de los logros de diferentes figuras negras en la poesía, en el arte. Coleccionó una enorme cantidad de grabados y estuvo muy interesado siempre en el Caribe, a pesar de que vivió gran parte de su vida en Nueva York. Él se mudó para Nueva York a los 18 años. Cuando joven era tabaquero y tuvo una militancia cuando joven como independentista. Cuando Puerto Rico estaba bajo el dominio español, formó parte de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, en el momento en el que Cuba estaba luchando contra de España para lograr su independencia. Así que la vida de Schomburg dibuja un arco fascinante, desde ser militante separatista hispano-antillano en su juventud. Luego, después de la invasión norteamericana a Puerto Rico en 1898, él se desplaza hacia Harlem y hacia el mundo afroamericano, y ahí es que se convierte en el pionero de la investigación sobre la negritud. Juan, ¿cómo se da la transición de Arturo del mundo caribeño al mundo afro en Nueva York? Pasó por muchas experiencias en los Estados Unidos. De la época conoció íntimamente el mundo hispanoantillano y luego el mundo afroamericano. Se casó 3 veces, las 3 veces con mujeres afroamericanas, que tuvo varios hijos, y su vida se desempeñó sobre todo en el ambiente afroamericano, pero mantuvo un interés siempre en el Caribe y particularmente en Cuba y en el movimiento de los partidos, del Partido Independiente de color. Él estuvo muy pendiente a lo que sucedía allá, escribió sobre eso, los distintos aspectos de la historia de Puerto Rico y del Caribe y Afroamérica que se mantuvo interesado y sobre los cuales continuó escribiendo. Juan, él habló de la necesidad de recuperar la historia negra mucho antes de que en Estados Unidos se hablara del movimiento de los derechos civiles. Podemos decir que Arturo Schomburg fue un adelantado para su época. ¿Cómo fueron recibidas sus propuestas en esos años? Bueno, entre los afroamericanos con gran entusiasmo, y en eso pues, los afroamericanos tuvieron una conciencia muy temprana de su negritud y de su aporte, que tiene que ver con la historia de la guerra civil, ¿verdad?, de la abolición, la experiencia de reconstrucción. Y que dice en términos sentimentales, es un grupo que fue muy activo en términos cívicos y políticos de temprano, entre las limitaciones que tenía. Fuera del espacio afroamericano, pues no había gran interés. Esto realmente en un grupo de hombres, porque había un énfasis muy varonil, incluso machista en esto en sus inicios, se reunían a darse de traguitos los domingos en la biblioteca de Schomburg en Brooklyn y formaron como un club de interés en la historia. Y eso fue a partir del 1910, más o menos, que él había empezado ya a coleccionar materiales. Él trabajaba en el despacho de correo de una compañía de seguros. Él manejaba bien el inglés y el español, así que eso le dio un espacio de trabajo que tenía un ingreso fijo y usaba buena parte de su ingreso en la adquisición de materiales. Se reunían en casa de él y fueron formando un grupo muy coherente que se convirtió, fundan el Negro Historical Society,
en 1915 y eventualmente va a salir van a hacer publicaciones. La colección de él llegó a ser tan grande, llegó a tener unos 100.000 artículos de todo tipo, de libros, grabados, etcétera, que en los 1920, ¿verdad? Es que realmente se le reconoce y la Biblioteca Pública de Nueva York adquiere su colección y se convierte en la base del Centro Schomburg para el estudio de la cultura e historia negra en Nueva York, que es el principal centro para esos fines que existe en los Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Pero como indiqué, hay unos años en que estuvo arando solito con un grupo pequeño de asociados, que es una época fascinante, porque es una época donde en los Estados Unidos a los negros se les está persiguiendo terriblemente. Había habido abolición de la esclavitud hacía décadas, pero era la época de los linchamientos, era la época de películas abiertamente racistas, tremendamente taquilleras, como The Birth of a Nation. Era una época de racismo abierto, prácticamente oficial, aunque no había esclavitud, y desarrollar un trabajo en torno a la historia negra en este contexto fue realmente heroico, fue contra viento y marea por años. ¿Cuándo llega el reconocimiento de la comunidad negra Arturo Schomburg? Ya en los años 20 se da un reconocimiento de la cultura negra, el trato del fenómeno del renacimiento de Harlem en los 1920. Schomburg juega un rol estratégico en ese movimiento porque él es como que el cerebro histórico de ese grupo, y siempre que había alguna pregunta sobre la historia de los afroamericanos o la historia de África, acudían a donde Schomburg, y estuvo vinculado a muchos de los intelectuales y escritores de la época, como Alan Locke y Claude McKay. Eran gente que frecuentaban casa de Schomburg, frecuentaban luego la biblioteca, ¿verdad? La sala de la colección en la biblioteca de Nueva York, y le debían mucho a Schomburg y lo reconocían abiertamente. Así que es una biografía fascinante, añadiendo también dos elementos más, si me permite, que es que fue masón toda su vida. De hecho, el haber sido masón fue un puente importantísimo para él pasar del mundo hispanoamericano a ese mundo afroamericano, porque sus primeros contactos con afroamericanos fueron a través de la masonería, y ahora había tenido una actividad conspicua como masón. Y lo otro es que él, a pesar de que había nacido en Puerto Rico, su trasfondo es de las Islas Vírgenes, de la isla de Santa Cruz, así que su madre era de Santa Cruz, su padre era, la información todavía no está bien confirmada, pero todos los indicios de que su padre venía de una familia de comerciantes de descendencia alemana, blancos, del noroeste de Puerto Rico, pero que nunca, el hombre utilizaba su apellido, pero nunca lo reconoció legalmente. Y tenía dentro de su propia genealogía, digamos, tenía ese Caribe complejo, hispanoantillano, angloantillano, negro, blanco, que él recoge y que logra articular con gran fuerza en su obra. Arturo Schomburg dedicó toda su vida a recopilar material sobre la historia del pueblo negro y sus contribuciones a la civilización mundial. En 1926, Arturo vendió su colección de libros a la Biblioteca Pública de Nueva York. Y este archivo, Jorge Usuarios Usuarias, es uno de los más ricos del mundo para el estudio de la cultura negra. Entonces nos preguntamos, ¿parte de este material ha sido digitalizado? ¿Gente de otros países lo puede revisar desde una computadora? Parte digitalizado, pero no, realmente es una inmensidad de materiales que realmente se consultan allá directamente, pero sí tienen un sitio de internet que está muy bien montado y se pueden consultar muchas cosas allí. Ha tenido en la propia comunidad afroamericana de Nueva York, el Centro Schomburg ha sido más que una biblioteca, ha sido un centro cultural comunitario importantísimo. Y fue, de hecho, durante la época de los derechos civiles, fue un lugar, como lo había sido cuando el renacimiento de Harlem, fue un lugar de encuentro de activistas, de investigadores, y sigue siendo un lugar que va mucho más allá de ser biblioteca y un centro de investigación. Juan, la figura de Arturo es casi desconocida entre los pueblos de América Latina. ¿A qué crees que se deba este olvido oficial de este personaje de nuestra historia? Bueno, es que al haber pasado gran parte de su vida, ¿verdad?, desde la adolescencia en Nueva York, pues, y realmente, aparentemente regresó a Puerto Rico solamente una vez, y fue una visita estrictamente familiar. Estuvo en Cuba, conoció a Fernando Ortiz, allá lo cubrió la prensa, etcétera, pero a Puerto Rico él no regresó en una visita pública. Y ese tipo de contacto más abierto que no lo tuvo, eso en parte tiene mucho que ver también que era negro y su trabajo fue en torno a la negritud, y eso no, por mucho tiempo no era bien visto por las élites, los letrados
Puerto Rico que no le veían importancia a la obra de Schomburg. También contribuye que él aparentemente pues, su vida se hizo en el medio afroamericano y no tenía tanto contacto ya con antillanos cuando estaba allá, aunque sí por correspondencia y sí tenía amistades que lo eran, pero su mundo fue más, como indiqué, sus matrimonios fueron con afroamericanos. Así que él se encontró, parte de su trasfondo, ¿verdad?, de las Islas Vírgenes, donde había pasado años cuando fue niño. Él estuvo varios años en las Islas Vírgenes, manejaba bien el inglés. O sea, que es un ambiente donde él se movía con facilidad. Así que todo eso contribuye. Hay personajes en la historia del Caribe que vivieron fuera del Caribe, que hicieron aportaciones interesantísimas, entonces no son tan reconocidos. Te puedo mencionar el caso hay un caso que a mí me parece siempre muy curioso, que se relaciona con Venezuela, que es Daniel de León, que fue el gran líder socialista de los Estados Unidos, el primer experto marxista importante que hay en Estados Unidos, el líder político que fue uno de los fundadores del Partido Socialista de los Trabajadores y de los Boblis, de los famosos Boblis. Y era el trasfondo de Curazao hispano, que hay como un sabor venezolano ahí, yo creo, en el trasfondo de Daniel de León, que justamente él hablaba español y pasó parte de su infancia en Curazao, pero el resto de su mayoría fue en los Estados Unidos, y no se le reconoce como latinoamericano, pero posiblemente hay más de América Latina y de caribeños en él que, y como él hay otra figura que puede estar temprano en su vida del Caribe y luego Pizarro, el pintor Pizarro, es otro gran pintor que venía de las Islas Vírgenes y pasó gran parte de su vida en Europa y muchas veces no se le reconoce como antillano. Juan, ya para terminar, a tu juicio, ¿cuál sería el principal legado de Arturo Schomburg para la humanidad? Para resumir, pues, Arturo Schomburg fue el pionero en investigación de la historia negra. Eso incluye la historia de africanos esclavizados, pero también de la historia de África. Y trae un sentido de la profundidad de la historia negra que faltaba en las perspectivas sobre la negritud. Él trae un énfasis inclusive en la historia de África, de los reinos del Sudán, de la relación de Egipto. O sea que es una visión de la negritud con una profundidad histórica tremenda. Así que yo diría, pues para resumir, que esta es su gran aportación. Es un pionero de la historia afro, de la historia negra, en toda su profundidad. Y llegando hasta la época contemporánea, que también interesaba a él tremendamente, y muy vinculado, que no se quedaba en la biblioteca, sino que estaba muy vinculado a mundo cultural, literario y político que le tocó vivir y en el cual él participó muy activamente. Juan, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Conversábamos con el historiador puertorriqueño Juan Yusti. Con él hablábamos sobre Arturo Schomburg, el padre de la historia negra. Si quieres conocer más sobre este importante y olvidado personaje de la Patria Grande, te recomendamos que visites la página web de la Biblioteca Pública de Nueva York. Allí, Vanessa, se encuentra el Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra. ¡Cierra la vista!